La casa que habitaba se componía de 2 pisos solamente. En el bajo había 3 piezas, otras 3 en el principal, encima un desván, y detrás de la casa un jardín. Las 2 mujeres vivían en el principal, el obispo ocupaba el bajo. La primera pieza que daba a la calle le servía de comedor, la segunda de dormitorio, y de oratorio la tercera. No se podía salir del oratorio sin pasar por el comedor. En el fondo del oratorio había una habitación cerrada, con una cama para cuando iba algún huésped. El obispo solía ofrecer esta cama a los curas de aldea, cuyos negocios o las necesidades de la parroquia les llevaban a Digne. La botica del hospital, edificio pequeño añadido a la casa y tomado del jardín, había sido transformada en cocina y en despensa. Había, además, en el jardín un establo, que era la antigua cocina, y donde tenía 2 vacas. Fuera la que quisiera la cantidad de leche que éstas dieran, enviaba invariablemente todas las mañanas la mitad a los enfermos del hospital. Pago mis diezmos, decía. La habitación era bastante grande y difícil de caldear en la estación fría. Como en Digne la leña era cara, había imaginado hacer en el establo de las vacas una separación cerrada con tablas. Allí pasaba las veladas en la época de los grandes fríos, y por eso lo llamaba su salón de invierno. Solo había en este salón de invierno, como en el comedor, una mesa de madera blanca cuadrada y 4 sillas de paja. El comedor estaba adornado con un antiguo aparador pintado de color de rosa al óleo. Otro aparador semejante a este y revestido de mantelillos blancos con faldas servía de altar y adornaba el oratorio de su ilustrísima. Allí tenía 2 reclinatorios de paja y en la alcoba un sillón de brazos, también de paja. Cuando por casualidad recibía la visita de 8 o 10 personas a la vez, el prefecto, el general y los mandos de la guarnición o algunos discípulos del seminario, era necesario ir a buscar al establo las sillas del salón de invierno, al oratorio los reclinatorios y el sillón a la alcoba. Así se podían reunir hasta 11 asientos para las visitas. Sucedía a veces que las visitas eran 12. Entonces el obispo disimulaba las dificultades de su situación, manteniéndose en pie delante de la chimenea si era en invierno, o paseándose por el jardín si era en verano. No es posible figurarse nada más sencillo que el dormitorio del obispo. Una puerta-ventana que daba al jardín. Enfrente la cama, una cama como las del hospital, con colcha de sarga verde. En la sombra que proyectaba la cama, detrás de una cortina, los utensilios de tocador, descubriendo todavía los antiguos hábitos elegantes del hombre de mundo. 2 puertas, una cerca de la chimenea que daba paso al oratorio, otra cerca de la biblioteca que daba al comedor. La biblioteca era un armario grande con puertas vidrieras, lleno de libros. La chimenea era de madera, pero pintada imitando mármol, habitualmente sin fuego. En ella se veían un par de morillos de hierro adornados con 2 vasos de guirnaldas y canelones, en otro tiempo plateados, lo cual era una especie de lujo episcopal. Encima de la chimenea un crucifijo de cobre, que en su tiempo había estado plateado como los morillos. Estaba clavado sobre terciopelo negro algo raído y colocado bajo un dosel de madera que había sido dorada. Cerca de la puerta-ventana había una gran mesa con un tintero, repleta de una masa confusa de papeles y gruesos libros. Delante de la mesa, el sillón de paja. Ante la cama, un reclinatorio tomado de la capilla u oratorio del obispo.
2 retratos en marcos ovalados colgaban en la pared a ambos lados de la cama. Pequeñas inscripciones doradas sobre el fondo oscuro del lienzo. Al lado de las figuras indicaban que los retratos representaban el uno al abad de Chaliot, obispo de San Claudio, y el otro al abad Torteau, vicario general de Agde, abad de Grand Champs, de la orden de Cister, diócesis de Chartres. Al suceder el obispo en este cuarto a los enfermos del hospital, halló allí aquellos retratos, y los había dejado donde estaban. Eran sacerdotes, y probablemente donativos, 2 motivos para que él los respetase. Todo lo que se sabía de aquellos 2 personajes era que habían sido nombrados por el rey, el uno para un obispado y el otro para un beneficio en el mismo día, esto es, el 27 de abril de 1785. Habiendo descolgado los cuadros la señora Magloire para quitarles el polvo, el obispo halló estos datos escritos, con una tinta blanquecina en un pequeño pedazo de papel, amarillo ya por el tiempo, pegado con 4 obleas detrás del retrato del abad de Grand Champs. Cubría la ventana una larga cortina de una gruesa tela de lana, que había llegado a ser tan vieja que para evitar el gasto de una nueva, la señora Magloire tuvo que hacer una gran costura en medio, en forma de cruz. El obispo lo hacía notar con frecuencia, diciendo que estaba muy bien aquella cruz en la cortina. Todos los cuartos de la casa, lo mismo del piso bajo que del principal, sin excepción, estaban enjalbegados a la manera y moda de cuartel u hospital. Sin embargo, en los últimos años la señora Magloire encontró, como más adelante se verá, bajo las capas de cal, pinturas que adornaban la habitación de la señora Baptistina. Antes de ser hospital, aquella casa había sido locutorio del pueblo. De aquí provenía aquel adorno. Los cuartos estaban enlosados con baldosas encarnadas y delante de todas las camas había una estería de junco. La casa, cuidada por 2 mujeres, respiraba una exquisita limpieza. Era el único lujo que el obispo se permitía. Decía, esto no les quita nada a los pobres. Menester es decir, sin embargo, que le quedaban de lo que en otro tiempo había poseído 6 cubiertos de plata y un cucharón que la señora Magloire miraba con cierta satisfacción todos los días relucir espléndidamente sobre el mantel de gruesa tela. Y como intentamos pintar aquí al obispo de Digne tal cual era, debemos añadir que más de una vez dijo, renunciaría difícilmente a comer con cubiertos que no fuesen de plata. A estas alhajas deben añadirse 2 grandes candeleros de plata maciza, que eran herencia de una tía segunda. Aquellos candeleros sostenían 2 velas de cera, y de ordinario figuraban sobre la chimenea. Cuando había convidados a cenar, la señora Magloire encendía las 2 velas y ponía los candeleros en la mesa. A la cabecera de la cama, en el cuarto mismo del obispo, había un pequeño cajón, en el que la señora Magloire guardaba todas las noches los 6 cubiertos de plata y el cucharón. Hay que añadir que nunca quitaba la llave. El jardín, un poco estropeado por las construcciones bastante feas de que ya hemos hablado, se componía de 4 calles en cruz, que irradiaban de un pozo que había en el centro. Otra calle daba la vuelta a todo él, y se prolongaba a lo largo de la blanca pared que le servía de cercado. Estas calles dejaban entre sí 4 o 5 cuadros separados por una hilera de césped. En 3 de ellos, la señora Magloire cultivaba legumbres. En el cuarto, el obispo había sembrado flores. Aquí y allí crecían algunos árboles frutales.
En una ocasión, la señora Magloire dijo a su ilustrísima con dulce malicia: «Monseñor, vos que sacáis partido de todo, tenéis ahí un cuadro de tierra inútil. Mejor sería que eso produjera frutos que flores». «Señora», respondió, «os equivocáis, lo bello vale tanto como lo útil». Y añadió después de una pausa: «quizás, tal vez más». Aquel cuadro, compuesto de 3 o 4 arriates, ocupaba al obispo casi tanto como sus libros. Pasaba allí gustosamente 1 o 2 horas, cortando, abriendo aquí y allí agujeros en la tierra y poniendo en ellos semillas. No era tan hostil a los insectos como un jardinero. Además, no tenía ninguna pretensión de botánico. No estudiaba las plantas, le agradaban las flores. Respetaba mucho a los sabios, respetaba todavía más a los ignorantes, y sin faltar nunca ninguno de estos dos respetos, regaba sus plantas todas las noches de verano con una regadera de hoja de lata pintada de verde. No había en la casa una sola puerta que cerrase con llave. Quien llegara, fuera la hora que fuera, no tenía que hacer más que entrar. Al principio las dos mujeres se habían asustado bastante al ver que la puerta no quedaba nunca cerrada, pero el obispo les dijo: «Si queréis, poned cerrojos a las puertas de vuestras habitaciones». Al fin acabaron por participar de la confianza de su ilustrísima, o aparentar que la tenían. Solo a la señora Magloire le asaltaban de cuando en cuando ciertos temores. Por lo que hace al obispo, puede verse su pensamiento expuesto en estas 3 líneas escritas por él al margen de una Biblia. La diferencia entre la puerta del médico y la del sacerdote es que la puerta del médico jamás debe estar cerrada y la del sacerdote debe estar siempre abierta. En otro libro titulado Filosofía de la Ciencia Médica escribió esta otra nota: «¿Acaso no soy médico como ellos? También yo tengo mis enfermos. En primer lugar, todos los suyos, que ellos llaman pacientes. Luego los míos, que yo llamo desgraciados». En otra parte había escrito: «No preguntéis su nombre a quien os pide asilo. Precisamente quien más necesidad tiene de asilo es el que tiene más dificultad en decir su nombre».